Sigrid Bazán, congresista de la República. Sigrid, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio y un poco compartiendo tus palabras. También creo que podemos llegar a un buen análisis con miras a los votos de confianza, ¿no? Que próximamente tendrán que discutirse en el Congreso. Estos días han sido intensos, ¿no? Estas son horas que parecen días y días que parecen meses, ¿no? Pero ¿cuál es tu balance de lo que ha pasado, Sigrid? Porque el presidente Castillo, su discurso el 28, su discurso el 29, su discurso improvisado, porque se sale del protocolo y dice el 29 con el micro en la mano, hay que dar la vuelta a la página, acá no debe haber vencedores ni vencidos, y es una invocación a la unidad. E inmediatamente juramenta Guido Bellido y la sensación que da es que todo se derrumbó. ¿Cuál es tu balance? Sí, mira, creo que yo escribí una pequeña publicación el día de ayer que me parecía importante resaltar. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí, en este gobierno de izquierda, están confluyendo distintas formas de ver el Perú, pero la que ha primado en la conformación de este gabinete, sin duda, es una visión desde las regiones, ¿no? Este no es un gabinete como los anteriores, que además, dicho sea de paso, no nos han llevado a grandes éxitos. Como tú has dicho, recibimos un país desigual. El profesor Pedro Castillo, el presidente Castillo, recibe un país pobre, recibe un país sin servicios básicos, recibe un país sin conectividad. Entonces, todo eso lo hemos heredado de gabinetes que, claro, pueden haber sido menos criticados que este, pero no nos han dado soluciones. Entonces, esta mirada desde regiones creo que hace que este gabinete pueda tener también un análisis desde otra mirada, ¿no? En ese sentido, yo siempre he dicho, creemos que el gabinete puede llegar a ser dialogante, sabemos que el compromiso y además el comunicado que ha sacado el congresista Guido Bellido, el premier Guido Bellido, es bastante importante, menciona cosas y zanja puntos que seguramente son puntos en los cuales hemos discrepado, él mismo incluso discrepará, pero sabe que ahora el país está primero. Eso es lo importante y eso es lo que dijo Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio. El Perú es de todos y tenemos que gobernar para todos. Entonces, creo que con ese espíritu dialogante del comunicado de hoy y de las juramentaciones del día de ayer, con Pedro Franque, que hace y pone además un buen, de alguna manera, hace un poco más diverso este gabinete, en el caso también de, tú lo has dicho, Aníbal Torres, en el caso de Anaí Durante, etcétera, compañeros nuestros, creemos que aportan un balance muy importante en el gabinete, pues se va a lograr con ese diálogo el voto de confianza en el Congreso, ¿no? Ahora, Sigrid, ha llamado la atención porque es un retroceso con respecto a lo que estaba ocurriendo con el tema de la paridad de género. Este es un gabinete donde solo hay 2 mujeres. Y de acuerdo. En determinado momento incluso muchos daban por, y te debo confesar, yo mismo pensaba que la lógica iba a ser que Dina Boluarte sería la presidenta del Consejo de Ministros. Y la pregunta es hasta qué punto ha primado el hecho de que sea mujer. Ahora me dicen que al final ella misma no quería, ¿no? Pero no sé. Lo que llama la atención es que hay solo 2 mujeres. Sí, yo creo que ahí hay una falta de perspectiva o de comprensión de la importancia de la presencia femenina en el gabinete. En general, yo creo que en el Congreso, yo sea de paso con la reforma política que tanto costó discutir e introducir, por fin somos un poco más de congresistas mujeres, creo que somos 49 en total en el hemiciclo, seguimos sin ser la mitad, pero estamos ahí avanzando. Y yo creo que es fundamental lo que mencionas, ¿no? Es una crítica fraterna que se le puede hacer a esta conformación. Creo que además una de las cosas que hemos dicho desde Juntos por el Perú y en particular de quien te habla, es que vamos a tener un trabajo crítico, pero es un trabajo crítico que no puede simplemente huir a la primera situación incómoda. Es cierto, no es grato que solamente haya 2 mujeres en el gabinete, pero tenemos que pelear para que esos espacios se sigan hallando y sin duda desde el Congreso también para que las normas respalden esa igualdad y paridad que tanto nos ha costado ahora incluir, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, sobre todo electoral. Entonces yo creo, Nicolás, que aquí lo que estamos haciendo, sobre todo las mujeres congresistas, es apostar por un gobierno y fortalecer a ese gobierno, incluso en sus carencias, incluso en sus debilidades. Y tenemos que levantar esto juntos, porque si seguimos viviendo de crisis en crisis no vamos a llegar a ningún lado. Algo que decía por ahí también incluso congresistas de otras bancadas, que citaban incluso congresistas de otras bancadas como Somos Perúes, y que incluso lo dijo el presidente Piñera, el presidente chileno estando aquí, es que si le va bien a Pedro Castillo, le va bien al Perú. Y que le vaya bien a Perú es que le vaya bien a la región. Entonces, finalmente, esa cadena no es la que tenemos que tratar de sostener los ciudadanos que tenemos perspectivas que aportar en distintos flancos. Yo también le he pedido a la ciudadanía, cada vez que estoy recorriendo muchos distritos, y cada vez que voy a uno de ellos es, sigamos organizados, sigamos críticos, si hay que salir a pelear por algo frente al Ministerio de Trabajo, por derechos laborales,
van a tener nuestro respaldo. Si tenemos que salir a las calles para pelear los derechos de las mujeres, vamos a estar en las calles con la gente. Entonces yo creo que ese es el espíritu que ahora estamos tratando de trasladar al gabinete, con la presencia de Pedro, con la presencia de Anaí, con la presencia incluso de Roberto Sánchez, ¿no?, que es nuestro congresista de Juntos por el Perú, que hoy integra el gabinete, que nosotros saludamos. Ahora, hay una diferencia de la actitud de ustedes hacia el gobierno de Pedro Castillo de la que han tenido con respecto a gobiernos anteriores a quienes han respaldado para llegar a la segunda vuelta, que es ese especie de voto crítico. Te apoyo para que seas presidente, pero no me hago responsable de lo que hagas cuando llegues en el gobierno. En este momento, Sigrid, ustedes se están haciendo corresponsables de lo que haga o deje de hacer Pedro Castillo. Mira, eso de la responsabilidad es muy importante, ¿no? Nosotros como congresistas vamos a tener que asumir toda la responsabilidad del día que se vote el voto de la confianza, vamos a tener que hacernos responsables de cada decisión que tomemos o dejemos de tomar, pero sin duda estar dentro del gabinete para nosotros como izquierda es ya asumir un rol, porque bien fácil sería, como tú has comentado, haber tenido toda una segunda vuelta, ¿no es cierto?, de apoyo, de respaldo, porque además, ojo, no solamente se trata de las personas, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Se trata también de respaldo y apoyo a un programa, a unas ideas. El mensaje y el discurso presidencial de 28 de julio también ha tenido puntos claros, incluso en materia económica, que sabemos que Pedro Franque va a dar sostén. Entonces, en ese sentido, este respaldo no puede simplemente ahora convertirse en un me lavo las manos, ¿no? Yo creo que, como te decía desde un comienzo, es muy fácil en momentos incómodos salir huyendo. La izquierda, y esto te lo digo como autocrítica, incluso la izquierda ha sabido por mucho tiempo ser buena opositora, ¿no? Hacer muchas críticas, estar del lado de la oposición y ser muy buena oposición, pero creo que en el momento en el que ya nos toca asumir los roles y los papeles, pues tenemos que dar la talla, ¿no? Y esa talla también parte por asumir, como tú has dicho, las responsabilidades y trabajar para la gente. Yo creo que todavía no se nos ha dado chance de trabajar. Creo que le pediría a la ciudadanía, incluso a la opinión pública, que antes de las críticas den el espacio o den el respiro para que Pedro Castillo, que ha sufrido una contracampaña desde el día 1, pueda trabajar y pueda demostrar con su trabajo. Ayer estuvo en Piura, ¿no? El día de hoy se han trabajado temas muy importantes en el comunicado del Premier con respecto a la homofobia, con respecto a la discriminación. Se van a pelear muchas cosas seguro, pero se van a hacer de manera responsable, ¿no? ¿Qué va a pasar con gestos como el que ha tenido Humberto Campodónico ante el nombramiento de Anaí Durán como ministra en un gabinete encabezado por Guido Bellido, decir que él renuncia a la organización política? Y entiendo que eso ha sido un sentimiento y una incomodidad que se ha producido en algunos miembros de tu organización. ¿Qué es lo que tú le dirías a Humberto Campodónico de la gente que piensa como él? Mira, hay muchas personas que se han alejado. Yo, ¿qué les diría? No creo que sea necesariamente algo, digamos, ponerse en el zapato de las personas hoy por hoy es muy difícil. Cada quien tiene, y digamos, esta crisis política ha tocado distintas fibras, distintas sensibilidades. Pero yo les diría, ¿no?, con profunda pena, con profundo pesar, que las puertas siempre van a estar abiertas, que esto se trata de hacer política de manera responsable y que hay que bancarnos también las decisiones que tomamos. Hay que hacerlo de alguna manera también frente a las expectativas del electorado, que no nos escogió para quedarnos callados, que no nos escogió para estar en el banco de los criticones cuando ahora estamos en el banco de las autoridades. Y de manera muy fraterna, ¿no? Y creo que lo ha dicho incluso Verónica Mendoza cuando en algún momento hubo discrepancias. Todos los partidos, todos los movimientos, las organizaciones políticas tienen discrepancias, Nicolás, y lo sabemos, lo sabes tú. Cada vez que analizamos de repente los medios de comunicación y el eco que ha tenido por ser Pedro Castillo, no ha sido los mismos o no ha sido la misma reacción, pero todos los gabinetes, yo estaba leyendo un recuento, ¿no? O sea, me gustaría preguntarle a la población que tanto, o a la gente que tanto critica hoy en día un gabinete que ni siquiera ha ejercido funciones aún. ¿Qué ha hecho, no sé, Mercedes Arauz como premier? ¿Qué han hecho otras personas, digamos, liderando, cuando en realidad su trabajo ha sido todo menos representativo, ¿no? Yo creo que las personas que se han alejado sin ver el trabajo antes, pues ojalá y puedan comprender que las puertas van a estar siempre abiertas, porque eso se trata de trabajar en equipo, ¿no? Ahora, Sigrid, ¿cuáles son las prioridades desde tu punto de vista? Es decir, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas? Porque legalmente, constitucionalmente, el nuevo gabinete tiene 30 días de plazo para presentar su programa de gobierno ante el Congreso y pedir el voto de confianza. Pero ¿qué va a ocurrir en los próximos 30 días? Hay cosas urgentes que tienen que ver, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?
Sí, nosotros tenemos en realidad ya un cronograma que está en marcha en el Congreso de la República, porque tenemos menos de 5 días ya para elegir quiénes van a integrar el Consejo Directivo del Congreso, quiénes van a integrar la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Por esas instancias pasan también el cuadro de comisiones, se tienen que establecer todas las comisiones de trabajo para que empecemos a presentar nuestros proyectos de ley. Quien te habla en particular ya tiene hasta 3 proyectos de ley que hemos presentado ante la prensa y ante la opinión pública sobre el tema de libertad sindical, derechos laborales y la derogación del decreto Supremo 038 para que ya no sigan enviando hasta octubre a personas a suspensión perfecta, cosa que todavía está legalmente permitida. Entonces, sí tenemos un trabajo pendiente, como tú dices, en temas de salud, en temas de educación, todo lo que se ha planteado el señor Castillo e incluso propuestas que el propio presidente dio en su mensaje que implican comisiones ad hoc en el Congreso, ¿no? Él ha dicho que si queremos luchar por un nuevo sistema de pensiones para que la gente se pueda jubilar con dignidad, van a conformarse o va a apostar porque se conforme una comisión integrada por gente del Ejecutivo y del Congreso. Entonces, en esta comisión también, por ejemplo, tenemos interés particular, quienes estamos desde la izquierda, sumando para que los trabajadores puedan tener sus derechos completos hasta el fin de sus labores. Entonces, yo creo que el país no puede esperar más. Nosotros en el Congreso estamos tomando decisiones y finalmente ya con el voto de confianza el Ejecutivo podrá hacer lo propio, ¿no? Ahora, hay un tema que tiene que ver con la reforma constitucional, ¿no es cierto? O sea, es el debate sobre cómo se va a procesar esta propuesta de una asamblea constituyente, porque lo que es cierto, ya se ha hablado de esto hasta el cansancio, es que la figura de la asamblea constituyente no existe, digamos, en nuestra normativa, y lo primero que habría que crear en todo caso es la existencia de la figura y de la institución de la asamblea constituyente. ¿Cómo se va a procesar esta discusión? Sí, mira, a mí me gustó mucho el discurso del presidente Castillo sobre ese tema, ¿no? Él dijo que él respeta absolutamente digamos, la capacidad del Congreso para plantear un proyecto de ley, para plantear modificatorias, pero sobre todo anclado, y lo citó incluso, a mí me gustó mucho el énfasis y la seriedad con la que abordó este tema, citó los antecedentes y las sentencias del Tribunal Constitucional, en donde sin duda sí está establecido que el Congreso pueda aprobar una ley de referéndum, que ahí en esa ley haya una pregunta y que esto se someta a la voluntad de la gente, ¿no? Y respetando todos los caminos, todas las instancias y todo lo que la Constitución de hoy en día y nuestras normas de hoy en día permitan. O sea, no se trata de pasar por sobre la legalidad y en ese sentido pues va a depender, eso sí, del Congreso. Yo no te voy a mentir, no es que el Congreso haya recibido con buena opinión mayoritariamente el tema de la Asamblea Constituyente, pero sí hay encuestas de la gente que yo creo que hablan mucho más fuerte que eso y que podrían incluso hacer que algunos congresistas replanteen su opinión, ¿no? Yo estaba revisando la última encuesta del IEP y hay más de un 50%, permíteme leerlo específicamente, ¿no? Cambiar a una nueva constitución, 48% de la gente está a favor, hacer algunos cambios en la actual constitución, casi empata el mismo porcentaje, y no se debe cambiar nada, 2%. O sea, sí hay un espíritu de que esta constitución no está siendo representativa. Yo creo que eso está claro. Sobre eso se tiene que el problema es cuál es, o sea, hemos estado conversando sobre este tema, es decir, hay que poner sobre la mesa lo que estamos discutiendo, porque estamos centrados en el debate de la forma, cómo se van a procesar los cambios, pero no estamos discutiendo sobre qué es lo que hay que cambiar, que en realidad debería ser en este momento el debate de fondo. Es decir, por ejemplo, claro, en todo lo que tiene que ver con los temas económicos, o sea, qué es lo que se pretende cambiar, en el tema de derechos, qué es lo que se pretende cambiar, en el tema de la estructura política, digamos, ¿no? La relación entre el Ejecutivo, claro, el papel del Tribunal Constitucional, que hay gente que ya ha terminado considerándolo una última instancia del sistema de justicia cuando no lo es. Es decir, el rol del Estado, ¿no? Por sobre las cosas tan básicas como las que tú has dicho, vivienda, agua, saneamiento, etcétera. Yo creo que ahí estamos planteando, además de el poder discutir qué cosas cambiar, o en todo caso cómo reformular nuestra Constitución hacia una nueva, lo que estamos planteando es que la gente primero sea la que diga si quiere o no una nueva Constitución, porque es totalmente válido, Nicolás, que de repente de la nada hagamos el referéndum y gane el no. La gente no quiso cambiar la Constitución. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No? O sea, ya hemos tenido un buen precedente de referéndum sobre el tema de la reelección, sobre el tema, ¿no es cierto?, de la bicameralidad, claro. Tal cual. Entonces, de alguna manera es bueno que la gente también exprese su sentir cuando los políticos han estado gobernando por mucho tiempo sin escucharla, ¿no? Ese es el primer paso y seguro que la discusión de fondo, si es que gana el sí, pues tendrá que ser sobre todos esos temas que has planteado, ¿no? Ese es el proceso, creo yo, más democrático y participativo al que Juntos por el Perú y entiendo el gobierno del profesor Castillo está apuntando. En 30 segundos, Sigrid, ¿cómo enfrentar la situación de Vladimir Cerrón? La Fiscalía ha pedido que se revoque, él tiene una sentencia suspendida, han pedido que se cambie a prisión efectiva y por otro lado
la Fiscalía lo está incorporando como investigado en el caso de los dinámicos del centro. ¿Cuál es tu opinión sobre cuál debe ser el papel de Vladimir Cerrón, que es secretario general de Perú Libre, ¿no? Eso es innegable. Mira, yo creo que tú has dicho algo bastante claro. El señor Cerrón no es necesariamente, no es en general una autoridad en esos momentos, entonces nada tiene que entrar a tallar en las decisiones del gobierno, menos en las decisiones de un gabinete. Sin duda es parte de un partido político, se respeta el papel que él tiene en su partido político. Sin embargo, sobre el tema de las investigaciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Yo creo que yo soy una fiel y convencida de que hay que respetar las instancias y que la justicia, cuando tenga que hacer su trabajo, pues lo va a realizar de esa manera. Nosotros tenemos que trabajar de manera totalmente independiente, crítica cuando haya que hacerlo, pero para sumar y para construir, no para seguir dividiéndonos. Sigrid Bazán ha estado con nosotros. Muy gentil, Sigrid. Muy buenos días. Gracias, Nicolás. Buen día a todos sus oyentes. Muy buenos días, congresista de Juntos por el Perú. Son 8:30 de la mañana, nos vamos a la pausa, regresamos con más.